tomar posturas críticas hacia lo que está sucediendo en ese contexto. Entonces, quería mencionar esto porque es importante recordar que el proceso en el que Argentina y el resto de Latinoamérica se van apropiando de Mafalda como personaje es uno de fragilidad, pero también es uno de resistencia. No tengo más que decir sobre este tema, pero si alguno de ustedes quiere decir algo, bienvenidos. Bien, entonces pasemos a conversar. Carlita, si puedes volver a o sea, quitar tu pantalla compartida, por favor. Bueno, entonces, según el tema según lo que propongo, quisiera que hablemos de la fragilidad, basándonos en las respuestas que hemos visto en los foros. Y en el foro les planteaba si además de ser una experiencia ineludible de la vida, la fragilidad, no debería ser una muestra de nuestra identidad como cristianos. Y las respuestas han sido interesantes. ¿Quién quiere empezar sobre este tema de si la fragilidad nos debe identificar como cristianos, cristianas? Buenas noches, David. Yo quisiera empezar porque participé en el foro, pero ahora revisando no veo mi respuesta. Parece que no le puse save o hubo algún problema. Entonces, pero por eso quisiera participar ahora. Creo que la fragilidad es en realidad como un espacio que forma parte de la iglesia real, porque la fragilidad es lo que te lleva a la solidaridad, te lleva a la misericordia, y creo que en la fragilidad es donde la iglesia puede sacar todo lo que el Señor nos ha depositado, digamos, a nosotros como iglesia. Ahora, escuchándote hablar al principio respecto a cómo somos nuestros países tan violentos, etcétera, y cómo estamos acostumbrados a ver sufrimiento muy normalmente en algunos países de un tipo de problemáticas o de otra. Hago referencia, por ejemplo, a la ciudad donde yo vivo, el caso de las personas que viven en situación de calle y cómo nos hemos acostumbrado a verlos como un aditamento más de lo urbano. Y creo que si bien esa puede ser una reacción de resiliencia, como tú decías, pero también puede ser una reacción de resistencia a asumir nuestra responsabilidad como iglesia. Yo creo que la fragilidad es un espacio que desafía a la iglesia en realidad. Y la desafía a poder expresar el amor que tenemos encargado para los que están en sufrimiento y aceptar su propia fragilidad, la propia fragilidad de la iglesia que bueno, tiene sus problemáticas ahí como una iglesia conformada por personas, ¿no? Entonces, creo que la fragilidad es un aspecto muy importante que puede centrar la realidad y en realidad centra la realidad de la iglesia, aunque ésta no lo quiera aceptar.
a veces como cristianos nos hacemos a los inmortales, invencibles y intocables y todo está bien, todo es bonito, todo bendecido y qué sé yo. Pero nuestra realidad nos confronta con la fragilidad, que es lo que saca en realidad la solidaridad, la misericordia y el amor, ¿no? Más o menos por ahí va. Uno de ustedes mencionaba la palabra o la frase celebridades del Señor, ¿no? Y define tanto de lo que es nuestra experiencia de liderazgo cristiano muchas veces. Gracias, María Elena. ¿Quién más? Sandra. Hola, David. Helen. No sé. ¿Cómo están? Saludos a todos y todas. Pero creo que Sandra está hablando, pero tiene el audio apagado. ¿Aló? ¿Tal vez? ¿Aló? ¿Aló? Ya, ahora sí. No sé si Sandra lo hace. Yo no sé si es quien me escucha, porque parece que no me escuchan. Estabas Sí. con Sandra. Entonces, creo que Helen me había pedido la palabra. Yo pedí hace tiempo, pero bueno, está bien. Es que no sé bien si estoy manejando bien No, Sandra, asunto. tenías el audio apagado. Entonces, dale, Sandra. Y después, Ok. Tranquilo. Sí, quería preguntar algo justo con el asunto de la fragilidad. Desde el inicio de la conferencia, tú mencionabas que Dios no quiere que vivamos precariamente en esta fragilidad. Yo anoté esa frase porque la quería transformar en pregunta, más bien. Dios no quiere que vivamos precariamente en esta fragilidad. A mí más me ha parecido que sí, que Dios creo que quiere mucho que estemos siempre en fragilidad. Y entonces, justo era esta pregunta. No sé por qué lo que escuchaba de la otra participante es que los cristianos a veces hemos puesto el triunfalismo de que todo es perfecto, todo está muy bendecido, pero la verdad es que no sé por qué Jesús fue débil, Jesús no tuvo nada en cuanto a material, mucho que compartir tampoco, sino más bien una riqueza distinta. Y entonces la fragilidad es como que tal vez Dios sí quiere que la tengamos o quizás Dios sí quiere que vivamos precariamente. Ese es mi comentario. gracias, Sandra. Sí, y hay cristianos que hacen votos de pobreza, inclusive, ¿no? Pero ¿cómo abordamos eso desde una realidad, desde un continente que tiene muchísimo de eso, que tiene que esa fragilidad está, la que esa fragilidad está marcada por la injusticia? Entonces son preguntas que me surgen y la tuya es una muy buena pregunta. Helen. Buenas. Pues esa es una lucha que uno siempre tiene por toda esta teología que uno ha venido, sobre todo pentecostal, de la corte de David, de la corte de los grandes profetas como Elías, que derrumbaban murallas, etcétera. Entonces, nuestras iglesias están marcadas desde esta visión de poder, ¿sí? Pero es un poder que se evidencia en precisamente éxitos, en el éxito, o, pero no es, pero ese no es un poder, ese poder a partir de la perspectiva obviamente de Jesucristo viene a ser una contradicción, o sea, viene lo que hemos venido hablando en la primera semana sobre el tema de Eclesiastés, como estamos siempre con dos escenarios en la vida, como la vida, la muerte, la riqueza, la pobreza, pero como el poder aquí con Jesucristo es un poder que no se muestra con esos elementos de éxito. Es más, Jesús fue exitoso, pero en la cruz, en un escenario totalmente, en su época, pues eso no era nada exitoso. Y todo lo que hemos venido leyendo pues, con la primera iglesia
es lo que uno ve. Pero uno se encuentra en esta realidad con sus iglesias en un continente totalmente, que uno diría, cuando tú hablas de que somos unos continentes más violentos, pues sí, claro, habrán otros, como en esta parte de África, etcétera, pero creo que nosotros sí tenemos una realidad que se contradice mucho con a veces la teología que manejamos en las iglesias, y ahí es donde los silencios y las contradicciones vienen, ¿cierto? Lo que, conectándolo con la semana pasada, somos un continente y una iglesia en un contexto totalmente frágil que queremos mostrar a un Jesús que supuestamente nos va a volver poderosos, exitosos, y en la medida en que somos exitosos pareciera que somos más bendecidos y estamos más cerca de Jesús. Entonces siempre estamos como pidiendo al Señor poder, decir, mira la enfermedad, a veces siempre hay dudas sobre, pareciera que Dios nos castiga con la fragilidad, ¿cierto? Y no fuera, como hemos venido hablando, no fuera parte de nuestra esencia como iglesia, sino que la fragilidad es un castigo. Y en nuestra realidad, por ejemplo, colombiana, y es algo que yo mencionaba, y es que pues en Colombia, nomás, como en muchos otros países, pues sí hay muchos temas de pobreza estructural, pero acá ha habido algo que ha sido determinante, y es todo este conflicto armado que ha durado muchísimos años, y por fin hemos visto una luz de esperanza para una situación negociada, y la iglesia se ha dividido, la iglesia cristiana se ha dividido, y muchos, y es lo que más se muestra, son aquellos que dicen, aquellos que se muestran poderosos, que están en un escenario de poder, pero que no ven precisamente ese escenario de fragilidad que se está recomponiendo a partir de un nuevo escenario de diálogo, etcétera, sino que lo ven como una amenaza. Y entonces ahí uno se pregunta constantemente qué estamos nosotros como iglesia mostrando, ¿cierto? Un Jesús, un Dios poderoso que pareciera que se quedó como en ese escenario del Antiguo Testamento, o un Jesucristo que precisamente fue exitoso en una cruz, pero entonces todo nuestro lenguaje y todo nuestro ejercicio de misión va encaminado a ese ejercicio poderoso de victoria, pero la realidad nos está diciendo otra cosa, y una realidad que vivimos nosotros mismos internamente, es otra. Entonces, siempre me he preguntado cómo mostrarnos, ¿cierto? Cómo realmente mostrarnos en nuestra fragilidad sin ser, ¿cómo se dice? Desaparentadores. ¿Sí? Te recuerdo un escenario para terminar, una palabra de Jesús cuando decía, ustedes siempre van a tener a los pobres, ¿cierto? Siempre van a tener, siempre vamos a tener nosotros esa fragilidad de tener los pobres, y también que el poder de Jesús se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, si nosotros no somos débiles, yo creo que Jesús no podría existir, no podría transformar. Una tarea. Yo digo, creo que se van a comprar pinchos. Buen punto, Helen. Gracias por recordar eso sobre de la debilidad nuestra en relación al poder de Dios. Veo la mano levantada de Eugenia. Estás con miedo, Eugenia. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, a Helen la verdad que le escuchaba muy mal, así que no sé si voy a estar respondiendo o no más o menos lo que estaba hablando ella, o poder agregar algo más a eso. Pensaba en el tema de la fragilidad con todas las catástrofes que han estado pasando estos días, y pensaba en qué responsabilidad tenemos como cristianos, ¿no? Porque en el caso que a nosotros nos pase algo, sabemos de que lo mejor que nos puede pasar es irnos cuanto antes con nuestro Señor, ¿no? Pero hay tanta gente que hoy todavía no conoce a Dios, y que no sabemos hasta cuándo va a estar en este mundo, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de cristianos de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Y predicarles a Cristo, a toda la gente en la cual tengamos oportunidad de poder hacerlo. Y también pensaba en esto que se venía hablando recién respecto a la fragilidad como cristianos, la fragilidad como iglesia. Dios nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, ¿no? Estamos en este mundo y
y padecemos los mismos problemas que tiene el mundo, pero sí nos prometió dos cosas, que uno que es que Él iba a estar con nosotros hasta el día del fin, y también lo que nos prometió es de que en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, más que nada, bueno, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con gente que no conoce a Dios, el mostrar nuestra fragilidad también hace que sea un testimonio para ellos las respuestas que Dios nos da, ¿no? En todas las cosas que tenemos, porque muchas veces pasa que las problemáticas que nos suceden a nosotros son las mismas que tienen ellos. Y la diferencia no está en el problema, sino en la solución, en cómo se abordan, en cómo nosotros tenemos una esperanza viva en relación a las cosas que nos pasan. Yo muchas veces pienso, digo, si no tuviéramos ningún problema, para la gente que no cree en Cristo sería muy fácil de decir, esta gente es cristiana y que cree en Dios porque todo le va bien, ¿no? Pero cuando ven que tenemos los mismos problemas que ellos, pero que la forma de encararlos, nuestra solución proviene de Dios y es milagrosa, es donde realmente puede ser ahí un testimonio para todos ellos. Gracias. Ok, veo la mano levantada de Sandra, pero, perdón, John, ¿querías hablar? Buenas noches, no sé si me escuchan todos bien. Te escuchamos. Solamente, Sandra, te doy la palabra después de John, solamente porque él no ha participado todavía. Entonces, un ratito. Gracias. Adelante, John. Muy buenas noches, qué bueno este espacio y a la vez también la gama de donaciones de nuestro bello castellano. Con respecto a la fragilidad, yo creo que a nadie nos gusta ser frágiles. Creo que hemos aprendido desde pequeños que tenemos que ser valientes, que tenemos que tal vez demostrar a los demás nuestro valor, nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera. Y lamentablemente creo que hemos perdido muchísimo esa esencia de mostrarnos frágiles, ¿no? En nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, con la propia sociedad. Y me ponía a pensar cuántas veces en mi vida cristiana habré escuchado sobre la fragilidad expuesta desde un púlpito. Y creo que muchísimas veces se habla más bien de la victoria del cristiano, se habla, que obviamente es parte esencial de nuestra vida espiritual. Sin embargo, creo que muchas veces nos han puesto al cristiano o a nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Cristo, en una especie de un pedestal en el que el sufrimiento o la vulnerabilidad no debe ser un lenguaje que deberíamos vivirlo. Y creo que a veces en lo personal, cuando hay este tipo de situaciones sociales donde de pronto hay un desastre natural, cuando hay la enfermedad que uno no quisiera dentro de la familia o dentro de uno mismo, a veces no tenemos respuesta, porque nos damos cuenta en ese momento cuán frágiles somos. Y lamentablemente empezamos en una lucha, tal vez natural, con aquel Dios que pensamos que por qué nos ha abandonado. Y ahí empieza todo el cuestionamiento que podemos tenerlo, ¿no? Que en lo personal yo lo he tenido. Entonces, frente a todas las situaciones que estamos viviendo, en lo personal me da la impresión de que no tendría una respuesta frente a esa vulnerabilidad que se está hablando, ¿no? Sin embargo, al mirar a Jesucristo, me doy cuenta que fue un hombre que también se mostró frágil, un hombre que se acercó a la fragilidad de la sociedad, que extendió la mano, que no le importó abrazar a la mujer que en esa época era mal vista, que no le importó topar al leproso, que no le importó hacer determinados milagros
para que la gloria del Señor se manifieste en la fragilidad del ser humano. Entonces, creo que más que una respuesta frente a eso, creo que en lo personal nos tocaría hablar mucho más para que la iglesia también tenga una respuesta más contextualizada a las situaciones que nos envuelven, ¿no?, en nuestro día a día. Eso es lo que podría opinar en esta noche. Gracias, John. Has tocado un tema que es importante, tiene que ver con, bueno, entre las varias cosas que has mencionado, digo, tocaste el tema de cómo entendemos el hecho de ser hombre o varón, ¿no? O varón cristiano, si quieren, y qué, qué tan cercano es ese concepto a- al Evangelio, ¿sí? ¿Cómo entendemos las masculinidades en función a nuestro llamado al discipulado? Entonces, tal vez podríamos decir que tiende a definirse según patrones culturales, ¿no?, el sentido de ser hombre. eh, y en eso es interesante lo que Mafalda hace, ¿no? Porque nos plantea una niña fuerte, pero sin dejar y utiliza esa niña que es fuerte, que es cuestionadora, para recordarnos la fragilidad, que de nuevo, como les dije, no es una fragilidad solamente de género, es una fragilidad humana. Entonces, creo que lo que hace Kino ahí es como muy, muy interesante. Te doy la palabra a Sandra. Gracias. Bueno, quiero hacer como comentarios de los dos últimos aportes con los que estoy de acuerdo, pero quisiera aumentar el- el- la evangelización. Pienso que la iglesia actualmente debe pasar los límites de la evangelización en compartir a Jesús como la respuesta de vida para el ser humano, y también deberíamos volver a nuestra voz profética, poder ir a buscar y luchar y defender a los frágiles que son igual de frágiles a nosotros o de pronto más frágiles que nosotros por la desigualdad social. Estoy pensando en nuestros centros de salud, en las EPS que se llaman acá en Colombia, que realmente pienso que en los países latinos la salud está en una crisis muy difícil, muy dura, en la que no solamente está la fragilidad propia del ser humano, sino que nos vuelven más frágiles y hacen como si fuera una humillación para las personas la fragilidad que tenemos por la salud. Pienso que la iglesia debe manifestarse también, que la iglesia debería, de algunas maneras, en nuestras comunidades, presentar una voz de protesta, y así mostramos también a Jesús y mostramos al Jesús justo que busca la igualdad y la equidad para todos los seres humanos. Pienso que sé que todos vamos más allá de la oración y de compartir a Jesús y que damos nuestro dinero y ayudamos a causas, pero pienso que nos falta ser más masivos en nuestras participaciones también a nivel social. Gracias, Sandra. Y bueno, si estamos de acuerdo en que Jesús es la respuesta a, a todos los aspectos de la vida del ser humano, tal vez lo que sí deberíamos preguntarnos es qué tipo de respuesta es. Generalmente asumimos o damos por sentado que Jesús es la respuesta, pero de una manera como enciclopédica, ¿no? O sea, tienes un problema, este versículo te ayuda. Tienes otro y este versículo te ayuda. Es más, hay algunas versiones de la Biblia que hacen ese trabajo por vos, ¿no? O sea, si estás triste, lee esto; si estás confundido, lee esto. Pero si solamente lo pongo ahí, si Jesús es la respuesta, y creo que la es, ¿qué tipo de respuesta es? Tal vez Eclesiastés nos ayude a entender eso más. Vamos a darle la palabra a Moisés, que me dicen que había estado pidiéndola y no lo vi. Moisés. Hola, buenas noches.
Bueno, quisiera hacer rápidamente dos aportaciones. La primera es que la fragilidad es inherente al ser humano, al vivir, y Jesús al encarnar, pues adoptó esa fragilidad. En segundo lugar, todas estas aportaciones me hacen recordar de las bienaventuranzas, en particular donde dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces eso nos ayuda a dar sentido a nuestra vida, que es algo de lo que se trata el tema, al construir el reino de Dios, al buscar la paz, al hacer misericordia, somos llamados, somos hechos hijos de Dios. Excelente. Gracias, Moisés. Antes de que lo escuchemos a Joel, quería que escuchemos un poquito a Helen. Y espero que te podamos escuchar un poquito mejor, Helen. Esta vez no sé si puedes acercarte al micrófono un poco más. Pero vamos a seguir conversando. Solamente quería asegurarme de que podamos escuchar un poquito de Helen. Y la razón es la siguiente. Tendemos a pensar muchas veces que el testimonio de la iglesia debe dar en lugares públicos, ¿sí? O en las esferas públicas. Que, por ejemplo, si Dios pone a cristianos en las universidades, más cristianas, o si pone gente en puestos, en cargos del gobierno, entonces esos gobiernos, esas instituciones van a ser premiadas por el Evangelio. Lo cual tiene lógica, pero Helen tiene mucha trayectoria en Colombia en puestos de distintos niveles de gobierno. Entonces quería pedirle a Helen que nos comparta si hay compatibilidad entre esa manera de pensar, de que estamos llamados a ser testimonios, ser influencia en esos lugares de poder, y toda esta reflexión acerca de la fragilidad como parte esencial de nuestro testimonio cristiano. Entonces, Helen, te escuchamos. Buenas noches, a ver si me escuchan bien. ¿O todavía no? ¿Escuchan bien? Yo creo que mejor, sí. Sí, bueno, les cuento. Yo entré en el 2011, siempre trabajé con trabajadora social, siempre trabajé con ONGs. En los últimos 4 o 5 años trabajé con Visión Mundial, que es una organización cristiana. Luego me presenté a un concurso de méritos a nivel nacional. Aquí hay una entidad que se llama la Comisión Nacional de Justicia. Se escucha mal. Se escucha mal. Te dejamos escuchar. Empezaste bien, pero ahora ya no se te escucha bien. Pues no sé qué será que es tu micrófono. Bueno, no sé. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, bueno, voy a intentar como no mover el micrófono. Bueno, entonces, por concurso de mérito entré a la alcaldía municipal de Montería, una ciudad intermedia de Colombia, y trabajé 6 años. Y posteriormente me presenté a otro concurso y pasé ahorita a una entidad nacional de Presidencia de la República. Frente a la fragilidad, uno siempre piensa que que uno va a transformar pues la política gubernamental con el testimonio, pero resulta que te encuentras con un poder que obviamente es contrario a tu evangelio, a tus principios, y si tú precisamente desde ese escenario cristiano aportas unos valores que para el ejercicio normal en lo gubernamental serían antivalores. ¿Me explico? Muchas cosas que se hacen en el escenario público terminan por validarse, por lo que en algún momento Hannah Arendt dijo la banalidad del mal. Es decir,
empiezas a hacer algo tan constantemente que terminas por crearle lo que nosotros decimos concretar el espíritu. O sea, ya el Espíritu Santo no nos lleva a esa conciencia de pecado y seguimos haciendo las cosas como si fuera normal, pero nuestra relación con Dios sigue siendo igual. Yo me encontré con mucha gente cristiana, católica, muy entregada a Jesús, orando, etcétera, y me la sigo encontrando, pero sus prácticas corruptas, su clientelismo, pues, no me lo decían. Entonces yo sí me sentí totalmente frágil porque yo en un momento pensé que sí podía en mi única persona tratar de incidir en esos escenarios, pero el poder es demasiado grande. Entonces, yo siempre me he sentido muy frágil frente a esos escenarios, pero también he descubierto que mi papel no es transformar las estructuras, pero sí ejercer un ejemplo en los micros escenarios que tengo. Y es increíble cómo haciendo las cosas desde mi perspectiva cristiana, aquellas cosas que quizás para ellos eran bobadas, Juega con los legos de la está siendo ingenua o eres, no aprovecha la situación, etcétera, que no por reconocer, por ejemplo, como sería mi profesionalismo y reconocerlo a partir de mi ejercicio cristiano. Pero lo que yo también he entendido es que no sé, siempre hemos pensado que nosotros tenemos que estar en esos escenarios de poder, en esos tipos de escenarios de poder para transformar, pero para mí, a partir de mi experiencia con estos escenarios y con mi lectura del Evangelio, es finalmente todos los escenarios de la iglesia primitiva ha sido con comunidades, o sea, es decir, la transformación se gesta a partir de pequeñas comunidades. Y para mí fue muy aliviador descansar en el Señor, entender eso. Que aunque esté ahí y debo ejercer un ejercicio y unos valores a partir de mi cristianismo y pueda verme como frágil y aún como ingenua y aún como tonta, mi fe me dice que los escenarios de transformación se usan a partir de las comunidades. Entonces, para mí, no ha sido un escenario de esfera pública, cuando digo de poder, es decir, gubernamental, alcaldes, o sea, aquí se manejan las alcaldías, las gobernaciones, aún desde la presidencia. Ha sido sentirme totalmente frágil desde ese escenario, pero también comprender cómo el Señor en los escenarios micro, en las comunidades de transformación, es que va a gestar precisamente la transformación de la sociedad y no en esos escenarios tanto de poder. Yo no digo que puedan llegar personas y transformar, pero lo que yo he visto de cristianos evangélicos que llegan a esos escenarios es que terminan en muchas ocasiones, no puedo decir que todos, pero los que he visto terminan ejerciendo la política de la misma manera, solo con un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque hay un estilo de vida que si tú no gestas en eso, si tú no lo haces, pues terminas precisamente por fuera, segregado. Entonces, es un desafío, son muchas preguntas, son muchos escenarios. Y aquí en Colombia vemos muchos políticos, no sé, mis compañeros de Colombia, cómo a partir de todo de un escenario de búsqueda del origen de la familia, de conservar el origen del creador, la familia, por cristianos evangélicos, tal como estoy diciendo, que son cristianos que se han abanderado, según ellos, de toda la iglesia cristiana, están en un escenario de poder, pero terminan validando la corrupción en nombre de un principio bíblico. Ahí es donde yo siempre me hago las preguntas. Estas son las contradicciones que uno encuentra. Si hay un principio bíblico de conservar la familia, entonces que sería otro tema para hablar con la homosexualidad, que es un tema muy delicado, que crean mucha sensibilidad, el tema de la adopción gay, aquí en Colombia se buscan los casos, etcétera, pero en pro de ese principio se termina validando el ejercicio del poder de una manera corrupta y validando un poder corrupto que estructuralmente está haciendo un pecado estructural de muerte en pro de eso. Y esas personas que están en ese escenario de poder lo han hecho. Yo he podido
yo pude haber decidido ceder en ciertas cosas de mis principios, de lo que yo he creído, para poder ejercer mejor, aunque no entre por méritos, pero ejercer otros puestos de mejor calidad. Lo pude haber hecho, pero decidí no hacerlo y quedarme hasta cierto punto precisamente por no validar. Esa es como mi experiencia, es decir, de total fragilidad en estos escenarios, pero también de una esperanza en que Jesús transforma las sociedades a partir de las pequeñas comunidades que nosotros recibimos nosotros a diario y podemos también reflejar con otras personas. Gracias, David. Gracias por escuchar. Gracias, Helen. Parte de lo que hablaba Helen tiene que ver con el que nos cuestionemos la capacidad, digamos, de la virtud del individuo para producir cambio. Por supuesto, estamos llamados a la virtud, al testimonio, al ejercicio ético de la profesión, especialmente en esos lugares de influencia. Pero esto me da una sugerencia para un curso posterior, tal vez. Existen teólogos y se ha escrito mucho sobre el confrontar principados y potestades. No entendido de una manera neocarismática, ¿no? De que haces un culto y que ahí haces la guerra espiritual, sino que se puede entender la existencia o el ejercicio de esos poderes en las maneras, a través de las maneras en las que la sociedad misma se organiza. Entonces, va más allá de este curso, pero es un tema realmente muy interesante para nosotros el considerar la realidad de pecado estructural y de una teología de estos principados y potestades. Gracias, Helen. Carla me dice que Denise quería contribuir algo y después de Denise vamos a escucharlo a Joel. ¿Okay? Aló, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan noches. bien? Sí. Sí. Bueno, nada, responder brevemente a la pregunta que inquietó a todas estas respuestas, que si la fragilidad nos debería identificar como cristianos individuales, como también como iglesia. Creo que más que identificar debería ser algo inapto en cada uno de nosotros. Siento que al no ser frágil, la debilidad también o fragilidad está vinculada a una característica importante del profeta. Esto me hace recordar bastantes versículos, por ejemplo, uno en Ezequiel, cuando la misión o el deber del atalaya, el atalaya o profeta está atento, observando, escuchando todo lo que está pasando afuera del muro, pero si este atalaya no anuncia lo que viene, en este caso sería la espada, la sangre va a recaer en el profeta, en la atalaya. Entonces, la fragilidad está vinculada al despertar los sentidos. Y muchas veces, como iglesia, creo que también hemos vivido un siglo, estamos en un siglo de descontextualización increíble, quizá por el miedo no es que quizás, sino al desconocer al Cristo obrero, al Cristo de rostro curtido, al Cristo crucificado. No sé por qué nos atemoriza esta imagen del Señor en la cruz, y nos gusta más el hecho de un Jesús transfigurado, Jesús en el monte Tabor, pero Jesús bajó del monte y llegó al asfalto, e inmediatamente se encontró con la realidad del pueblo. Entonces, como volviendo a que estaríamos fallando a nuestro llamado o deber de cristianos si no somos frágiles. Y como en Jesús, recordando la bienaventuranza, las lágrimas o la fragilidad tiene sentido. Siempre serán bienaventurados. Y también recordar la teología de la liberación. Tuvo mucho sentido que muchos creyentes se hicieran obreros, se hicieran campesinos, se identificaran con el clamor del pueblo. Y de esta forma Jesús se hizo más creíble. Entonces, volviendo a responder, sí, debería ser una cualidad, una necesidad del cristiano ser frágil.
Gracias, Denise. Joel, bienvenido. Si es posible verte, sería genial. Pero si no, por lo menos queremos escucharte, Joel. Listo. ¿Me escuchan? ¿Está bien el audio? Excelente. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Saludos desde Guatemala. Tal vez, David, me ayudas un poco. He estado escuchando un poco de las interacciones, pero tal vez me puedes ayudar para hacer como una transición, ¿no? Un poquito más específica a lo que tal vez después de escuchar las conversaciones les sirva a ustedes, ¿no? Como parte de la clase. Gracias. Sí, como han podido leer en la presentación que hicimos de Joel, él es docente de la maestría de CETI y vive en Guatemala con su familia. Y Joel es una persona que nos ha animado mucho a través de su propio estudio a ver la complejidad, lo feo que puede llegar a ser nuestra historia. Entonces, Joel es una persona que siente mucho en el corazón las contradicciones de su pueblo guatemalteco, y es una persona que también ha reaccionado ante esa realidad, me parece de manera creativa. Una de las cosas que él hace es esto de los salmos de la calle, que le voy a dejar a él que explique. Pero como el tema de esta semana tiene que ver con la fragilidad, una de las, o la pregunta que nos ha guiado en esta conversación es si esta fragilidad es como una maldición o es un regalo de Dios. Y no solamente un regalo, sino es una vocación a la que respondemos como creyentes. No solamente, o sea, por supuesto como humanos nos reconocemos frágiles y finitos, pero como cristianos. Y si es esa respuesta a la vocación, a esa vocación, se manifiesta en nuestras estructuras eclesiales, en nuestra concepción del discipulado y en nuestra presencia en las esferas públicas. Entonces, ¿qué dices, Joel? Ok, esto me sirve un poco más y tener la pregunta que ha estado guiando la interacción esta semana me ayuda a clarificar un poco mis ideas. Cuando David me habló hace unos meses para hablar de la fragilidad, yo pensé, bueno, podemos hablar de cualquier cosa básicamente en esta vida, ¿no? Porque la fragilidad o el sufrimiento, el dolor, es algo que todos experimentamos de una u otra forma. Pero a manera de introducción me gustaría contarles un par de anécdotas que me han sucedido recientemente. Uno, cuando David me invitó a formar parte de esta conversación el día de hoy, yo todavía no era padre. Hoy soy padre y entonces esa para mí ha sido una transición que me ha mostrado mucho la fragilidad de la vida. A nivel interno, a nivel de nuestra hija Mariana, me ha mostrado mucho también que parte de la fragilidad son esos miedos internos que muchas veces llevamos dentro. Al punto que hubo un día, una noche de hecho, en la que yo estaba durmiendo y estaba yo soñando y tuve un sueño bien extraño, un sueño en el que yo llegaba a la vida después de la muerte y no era nada como me lo habían pintado, no era nada como lo tenía yo de mi tradición eclesiástica, no era nada de lo que yo entendía como cristiano, ¿no? Y fue interesante mi reacción emocional y psicológica ante el sueño, ¿no? Fue un momento de
de una crisis existencial a las 2:30, 3 de la mañana, y pues puse a analizar y a pensar muchas cosas, y fue darme cuenta que la experiencia nueva de ser padre en conjunto con muchas otras situaciones que estaban pasando en esa semana, me hicieron sentir vulnerable, me hicieron sentir muy frágil, me hicieron darme cuenta de la fragilidad mía como ser humano. La segunda anécdota fue hace una semana aproximadamente. Nos invitaron a mi esposa Annette y a Mariana y a mí a un cumpleaños, y fuimos a este lugar y habían personas que conocíamos en la fiesta de cumpleaños, y había una persona específicamente que no había visto en mucho tiempo. El nombre de este joven es Coco. Yo lo conocí, bueno, Coco le decimos, Jorge es su nombre. Lo conocí a él hace varios años cuando empezaba mi trabajo en los asentamientos, pues le llamamos al equivalente de favela o Villa Miseria aquí en Guatemala, ¿no? Y me hizo recordar mucho la fragilidad de la vida. ¿Cómo? Me empezó a recordar aventuras que vivimos juntos mientras él era uno de los chicos a quienes yo discipulaba. Y habían buenos recuerdos, nos estábamos riendo, y de repente me dice, ay, pero qué triste, me dice, que ya no seguimos con nada, me dice. Después de la muerte de Kevin y Clemente. Eso fue todo lo que dijo, ¿no? Pero dentro de mí se despertaron muchas emociones porque la muerte de Kevin y Clemente fue una de las situaciones más tristes y dolorosas que yo he tenido en mi experiencia de hacer teología sobre la marcha y trabajar en desarrollo comunitario en las comunidades, en los asentamientos de Zona 3, específicamente en Ciudad de Guatemala. Resulta que Kevin y Clemente eran dos jóvenes que venían de una situación familiar muy compleja. Para darles un poco a entender y tal vez les pediría, traten de analizarlo, no me pregunten cómo funciona porque hasta la fecha no entiendo. Kevin, voy a empezar otra vez. Clemente era tío, hermano de Kevin. Entonces ya eso les da un poco de, para que empiecen a tratar ustedes, ¿no? Y desde eso, pues empieza nuestra relación con ellos y empieza mi caminar con ellos a un punto en el que llegamos a estrechar una relación bastante profunda. Resulta que Kevin y Clemente murieron porque Kevin estaba involucrado con el crimen organizado en la comunidad. Kevin estaba empujando drogas y un día fueron a celebrar que Clemente tenía un trabajo nuevo. Y Clemente era un joven muy, muy habilidoso con sus manos, era un soldador muy, muy bueno, de muy alta calidad su trabajo, y estaban celebrando que Clemente tenía un nuevo trabajo. Resulta que después de ir a comer, de celebrar un par de horas, dicen los vecinos de la comunidad que una camioneta, no sé qué tipo exactamente era, pero era una camioneta roja, pasó y los llevaron. Los recogieron fuera de la comunidad. Y esa noche, sin yo saber que eso había pasado, como a eso de el siguiente día, sin saber que eso había pasado la noche anterior, recibí una llamada como a eso de las 6:30 de la mañana. Y era mi hermana, quien también trabajaba conmigo, diciéndome que habían encontrado a Kevin y Clemente en las afueras de Ciudad de Guatemala, asesinados. Bueno, pasaron, acompañamos a la familia y llegó un momento en el que estaba en el funeral de Kevin y Clemente, de ambos, un funeral simultáneo, ¿no? Que era sumamente difícil tanto para la madre de Kevin como para el resto de la familia. Y hubo un momento en el que la madre de Kevin se acercó a mí y me dijo, mira, me dice, no quiero que te vayas sin que le digas adiós a Kevin. Entonces me agarró de la mano, me llevó al frente y recuerdo tan vívidamente cómo ella abrió el ataúd de Kevin y abrió el ataúd de Clemente, ¿no? Y pude verlos a ambos, con heridas de bala, ambos en
en la parte frontal del cráneo, y también con señales muy claras de tortura. Después supimos por alguna información que le dieron a la familia que aparentemente habían torturado a ambos por aproximadamente 10 horas, ¿no?, antes de ejecutarlos. Entonces, estas 2 semanas, 3 semanas aproximadamente han sido recordatorios muy fuertes de la fragilidad de la vida y de lo que he experimentado trabajando en la ciudad de Guatemala. Y una de las cosas que, una cita tal vez que ha saltado a mi mente últimamente al venir estos recuerdos ha sido una cita que escribió Walter Brueggemann en un libro que se llama The Costly Loss of Lament. Y dice él, cuando Dios tiene que ser alabado todo el tiempo, la oración se convierte en una mentira, en una máscara y en una garantía para el status quo. Entonces, creo que hasta cierto punto la fragilidad y el sufrimiento, si los utilizamos y, como diría la Madre Teresa, no los desperdiciamos, sino que los unimos al sufrimiento de Cristo, entonces se vuelven un reto al status quo. Entonces, más o menos por ahí inicia mi experiencia con la fragilidad del ser humano, y estas semanas me lo han recordado. Y me ha llevado a pensar que ustedes tienen razón en mucho de lo que han comentado en esta llamada. Hay algo en nuestro sufrimiento, hay algo en nuestra fragilidad humana que nos asusta, que nos lleva a no querer experimentarlo, que nos lleva como iglesia a no querer introducirnos en esas aguas amargas, ¿no? Casi que en un sentido agustiniano, no nos animamos a saborear, no como diría Agustín, el pecado y a digerirlo, ¿verdad? Sino ese sufrimiento, a saborearlo y a digerirlo de formas profundas, de formas que nos llevan a cuestionar posiblemente nuestra fe, nuestra teología, nuestra doctrina. Y es ahí en donde, en lo personal, no encuentro solaz, por así decirlo, pero encuentro una conversación en la encarnación de Cristo y entender el escándalo de la misma. Creo que tal vez hasta cierto punto en mi experiencia evangélica en Guatemala, mucho de lo que se pintó, y aún en mis estudios de teología aquí en Guatemala, mucho de lo que se pintó fue ese lado hermoso, ¿no?, de la encarnación de Cristo, ese Dios haciéndose hombre, Dios entrando al espacio humano, Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel. Y creo que mucho de eso se quedó hasta cierto punto corto, porque no fue hasta que yo no entré en contacto con la dureza de las situaciones que viven las comunidades pobres en mi ciudad, que me di cuenta que hay otro lado, a ese lado hermoso de la encarnación. Es el escándalo de Dios, es el escándalo de la teología, ¿no? Y aún de la ortodoxia, de la teología más tradicional. Y es que si hablamos de Emmanuel, que es Dios con nosotros, hablamos de un Dios que vive con nosotros, pero que al mismo tiempo es un Dios que sufre y, diría yo, hasta muere constantemente con nosotros. Y eso sí es un escándalo. Y al escucharlo a cada uno y cada una de ustedes, me ponía a pensar, bueno, cualquier cosa, por lo que escuché, que podría yo compartir, tal vez sería, como dirían los gringos, no predicarle al coro de la iglesia. Pero sí es
escándalo que personalmente hasta ahora no logro entender, no logro experimentar en una totalidad. Y antes de seguir, me gustaría, especialmente porque la palabra que ustedes están utilizando es fragilidad, me gustaría compartir, disculpen mi traducción burda, una cita escrita por el padre Michael Lapsley en un libro que se llama Redeeming the Past. El padre Lapsley fue un militante activo del movimiento anti-apartheid en Sudáfrica y él recibió un atentado en contra suya en un sobrebomba que le quitó parte de la cara, más de la mitad de la cara en la explosión, y amputó sus ambos brazos, ambas manos a la altura del codo. Y dice él en su libro, dice él, la discapacidad evoca sentimientos muy fuertes dentro de nosotros. Sin duda es porque nos recuerda a cada uno nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y aún nuestra mortalidad. Entonces, es creo también una de las razones por las que en mi experiencia como cristiano en Guatemala, tuve que intencionalmente aún buscar, intencionalmente, y redundo en esto, relacionarme con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Porque cuando vemos a una persona con discapacidad, evoca y nos recuerda la vulnerabilidad, fragilidad y mortalidad. Y diría yo, si llevamos más allá, utilizando esta cita de Lapsley, la llevamos a un análisis social, podríamos ver casi a los pobres de nuestra América Latina como discapacitados. Tal vez muchos no tienen una discapacidad física. Sin embargo, la forma en la que muchos de nuestras sociedades les tratan les ha discapacitado de tal forma que los ha desconectado de muchas de las redes de solidaridad que tenemos. Y al ver la pobreza cara a cara, al ver el sufrimiento cara a cara, lo que encontramos es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad y aún de nuestra mortalidad. Otra cita del padre Lapsley, hablando de las personas con discapacidad, y también lo aplico directamente a las personas que están en sufrimiento agudo en nuestros países y nuestras ciudades. Dice él, refiriéndose a sí mismo como alguien con discapacidad, dice, nosotros decimos, no solo nos incluyan en su comunidad. Nosotros decimos, hagamos juntos, creemos juntos una comunidad. Esto es un concepto muy distinto. Y tal vez ahí viene, David, lo que mencionabas de la vocación de la fragilidad. No es nada más invitar a aquellos que han sufrido o aquellos que están en sufrimiento o abrir espacios para el sufrimiento, sino desarrollar junto con quien sufre una comunidad. Y eso ha sido algo que hemos tratado y experimentado en Ciudad de Guatemala por aproximadamente 10 años ya. No es fácil, la fragilidad está a flor de piel, el sufrimiento está a flor de piel, el dolor es constante al momento de trabajar con líderes que viven técnicamente en comunidades sufrientes, abre y mueve constantemente heridas pasadas, presentes, y nos da a veces hasta como una vista previa de las heridas al futuro. Y
Y cierro con esta cita también de Lapsley, y de hecho cayó como anillo al dedo este libro porque lo leí recientemente. Dice él, hay un apego, un vínculo que se forma entre aquellos que viven constantemente en peligro y dependen en su máxima expresión unos de otros para la sobrevivencia. Ese vínculo no se rompe fácilmente. Entonces, más o menos por ese lado del escándalo de la encarnación, el escándalo de la cruz, ¿no? La encarnación y la cruz, que son ambas partes de una misma moneda, es que hemos experimentado y hemos tratado de llevar a cabo mucho del trabajo que hacemos en la ciudad de Guatemala. Entonces, quisiera parar ahí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de seguir. Muchas gracias, Joel. Antes de- de darles la palabra, quería, quería decirte lo que has compartido, lo que los otros amigos también han compartido, me hace pensar mucho en esto de la vocación, ¿no? Que si no asumimos la fragilidad como vocación, incluso cuando hacemos misión, eh, podemos caer en una forma de hacer, de ser presencia desde, desde la fortaleza, eh, desde la autosuficiencia, en la que vamos y queremos ayudarle a alguien o ser voz para alguien o hacer algo para alguien, pero si nos reconocemos frágiles y débiles, reconocemos que necesitamos ser comunidad con otros que son frágiles y, como decías, tal vez más débiles que nosotros, para que esa comunidad de, de personas débiles sea la que da testimonio, sea la que muestra algo que es distinto, no por su fortaleza o la fortaleza de los miembros, sino porque hay alguien más que está resignificando esa fragilidad. Entonces, gracias, Joel. Bienvenida, Jocabet, bienvenida, Judith. Pasemos los últimos 15 minutos interactuando con Joel en lo que les venga a la mente o el corazón. ¿Quién tiene algo que decir? Eduardo. Sí, me lleva a pensar que la iglesia, el problema, digamos, de no reconocer la fragilidad es porque no vende. Una iglesia frágil no vende. Una iglesia triunfante en una sociedad exitista, para mí ese es el gran dilema. Coincido totalmente en que en la fragilidad se muestra el poder de Dios. Y creo que tal vez deberíamos animarnos a que nuestra misión sea en la fragilidad. Porque no solamente podemos hacer cosas por otros, sino que también podemos aprender de otros en esa fragilidad. Sí, eso hace mucho
mucho sentido y me recuerda, Eduardo, acerca de lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Y estos tres permanecen, dice él después de varias cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y una de las formas en las que nosotros lo hemos visto es a estas fe, esperanza y amor, que son elementos bastante frágiles, ¿verdad? No es poder, batalla y fortaleza, sino que es fe, esperanza y amor como virtudes teológicas esenciales para un ministerio cruciforme. Y una de las formas en la que lo hemos visto y en la que retamos a algunas de las iglesias u organizaciones con quienes trabajamos en Guatemala es no haber, invitarlos a ver fe, ¿verdad? No necesariamente certidumbre, esperanza, no necesariamente consumación, amor y no necesariamente poder, ¿no? Y esa imposición que muchas veces tenemos como iglesia desde una perspectiva bastante gloriosa. Y lo planteamos de esta forma, o por lo menos tratamos de experimentarlo y plantearlo de esta forma. Si tenemos fe en vez de certidumbre, en vez de esa certeza, si vemos de una forma borrosa a través del vidrio, entonces nuestra misión va a ser modesta y humilde. Y lo que decís es cierto, no se ve ese deseo de tener una misión modesta y humilde, y eso creo que nos ha llevado a ver que los cristianos, o más bien dicho, a no querer aceptar que los cristianos no poseemos la verdad, sino que damos testimonio de una verdad viviente, por ende imposeíble. Por lo tanto, una comunidad de este tipo, o sea, una comunidad cruciforme, una comunidad en la fragilidad, tendría que evitar cualquier destello de superioridad o condescendencia en relación a otros. Lo cual, por lo menos en Guatemala, en las últimas semanas hemos visto, no, la iglesia quiere alinearse con los círculos de poder, especialmente dentro de los fuertes, de la fuerte inestabilidad política que tenemos ahorita. Y la otra cosa es que si tenemos esperanza en vez de buscar una consumación perfeccionista, entonces nuestra misión involucra la traducción de nuestra esperanza en acciones. Entonces, eso nos lleva a ver que la misión de Dios o la misión de la iglesia, si queremos llamarla así, excede lo que nosotros como iglesia logramos abarcar. Está fuera de nuestro control. Y por ende nos puede sorprender de formas grandes, pero como nos gusta el control, no queremos la sorpresa. Entonces, sí, eso me hiciste pensar mucho en esto ahorita. Si tenemos amor en vez de poder, entonces nuestra misión, y que es lo que no mucho nos gusta, nos invita a buscar el bienestar de otros, más de los que están fuera que de los que están, entre comillas, dentro de la iglesia, ¿no? Hola. Bienvenida, Job. Hola, hola. Sí, buenas noches. Hola, saludos a todas y todos. Quería solamente hacer un comentario breve, un poco de la lectura y de lo que estamos hablando. Entonces estaba pensando un poco en cuando lo leía y el aporte, pues, bueno, yo soy cuna, ya muchos saben, de un pueblo indígena, y cuando estaba leyendo un poco la lectura de Kohelet, bueno, no me acuerdo la autora, y hacía como un recuerdo de los cantos cunas en relación a la gran choza, ¿no? Y quizás para que puedan entender un poco, quiero decir, para los cunas tenemos cantos, y dentro de nuestros cantos y celebraciones y liturgias hay un canto
que específicamente habla de la gran choza, donde esa gran choza pues nos recuerda un poco la vida comunitaria y también la fragilidad de cada persona cuando quiere vivir la vida individual. Entonces, cuando hablamos un poco de los desafíos de la iglesia, en el caso de la iglesia evangélica o católica para el pueblo cuna, uno de los grandes desafíos que yo percibo muchas veces es el tema de que tanta riqueza en las celebraciones que hay en las naciones indígenas, en este caso del cuna, y que a veces se echa para un lado por querer imponer otras formas de entendimiento del cómo entendemos a Dios. Entonces, cuando pensaba en eso, qué lindo sería un poco poder, como cuna cristiana, celebrar esas ceremonias y cómo a través de nuestras liturgias poder tener estos cantos que hablan sobre la comunidad, pero que también hablan sobre el dolor, la fragilidad y otros temas más en nuestros contextos evangélicos. Entonces, ahí yo creo que una mirada un poco distinta para poder comprender cómo está impregnado mucho de nuestros simbolismos, metáforas, celebraciones, liturgias de Dios. Entonces, eso quería solamente compartir, porque cuando veo las enramadas y toda la celebración que hace el pueblo judío, aunque no era igual, pero sí hay similitudes, aunque sea en el impacto que ocasiona el recordarnos, ¿no? Entonces eso era lo que quería compartir un poco para aquellos que no conocen mucho o muy poquito como yo de la nación cuna. Muchas gracias, acabé de ese comentario que hiciste en el foro, me pareció fascinante y de nuevo nos lleva a pensar, si tomamos en serio esta vocación de la fragilidad, ¿en qué cambiaría nuestra liturgia como evangélicos? Sé que cada iglesia es medio distinta, pero hay patrones comunes, ¿no? De cómo sucede un domingo por la mañana. Y sí, no tengo respuestas, pero me pregunto en qué cambiaría nuestra liturgia cristiana evangélica si tomamos esta vocación de fragilidad en serio. ¿Alguien más? Eugenia. Estás en mute. Bueno, respecto a cómo nos paramos como iglesia, ¿no? Frente a estas situaciones, yo recordaba este versículo donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Como realmente con humildad nosotros tenemos que ir como iglesia porque eso es lo que Dios quiere. Y también la importancia de escuchar el contexto y escuchar la guía del Espíritu Santo, las dos cosas, ¿no? Y por ahí me quedo un poquito con lo que nombró Denise de los profetas, ¿no? Nosotros los lugares donde vamos muchas veces queremos llevarle lo que nosotros tenemos, ¿no? Ir y hablar, contar historias bíblicas, ir con el Evangelio y por ahí no escuchamos qué es lo que está pasando esa gente y tampoco, o al menos lo hablo de situaciones que nos han pasado puntualmente a nosotros, ¿no? No escuchar tampoco la guía del Espíritu Santo en algunos momentos por estar ocupados en la actividad que hacíamos o en querer decir nosotros lo que nosotros queríamos hablar. Y muchas veces también pasa, y esto cada vez lo veo más, digamos, recordar Efesios, ¿no? Cuando dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y muchas otras cosas, porque por ahí queremos resolver puntualmente una situación X, cuando por detrás hay muchas cosas, ¿no? Puntualmente nos pasó un día en un asentamiento, estábamos hablando sobre la oración y hablar con Jesús, y tenía una nenita muy chiquita al lado mío, y le digo, ¿vos orás a Jesús? No, me dice, porque yo tengo miedo a Jesús. Le digo, ¿por qué le tenés miedo? Porque todas las noches se sienta al lado de mi cama. Entonces yo empecé a indagar un poco más porque digo, bueno, acá estamos hablando claramente de una situación de abuso o algo por el estilo. Empezamos a preguntar, la nena no reconocía su cara ni nada por el estilo, y después cuando me pongo a hablar con gente que estaba más a cargo, me dicen es que ellos son devotos del Gauchito Gil y muchas veces pasan estas cosas dentro de
de su casa. Acá el gauchito Gil en Argentina es como un gaucho venerado, etc. Y tal vez eso lo dejamos pasar, ¿no? Y después ocurrieron situaciones de violencia muy graves en esa familia, y si nosotros hubiéramos visto de atacar donde realmente estaba el problema, tal vez esto no hubiera pasado, ¿no? Por eso digo, seguir pensando en esto, ¿no? En ir un poquito más allá de la situación en general, y no desentendernos del tema, porque como dice la Biblia también, no le podemos decir a tu hermano, anda a comer y no le damos para su sustento, ¿no? Entonces en ese sentido, digamos, hay cosas que son elementales y nosotros no podemos mirar para otro lado, pero también ir un poco más allá y ver desde lo espiritual qué es lo que está pasando con toda esta gente, inclusive también, como ya hablaban, en el tema de los espacios de poder y del gobierno, ¿no? Coincido totalmente con lo que hablaba la compañera, que no me acuerdo quién su nombre, pero bueno, yo también estoy trabajando trabajo en el Ministerio de Educación y es tal cual, ¿no? Se ve constantemente cómo el Estado mismo por ahí está preparado para que haya corrupción, para que haya un montón de cosas, y en estas cosas también uno va viendo cómo hay espíritus que están detrás de todo esto, ¿no? Porque muchas veces esperamos, bueno, que cambie el gobierno, es aquel, y al final uno va transitando ciertos cambios de gobierno, de funcionarios, de todo, y la cosa sigue exactamente igual, ¿no? Entonces, como Dios por ahí nos manda bueno, estar ahí y simplemente orar. O sea, yo en un tiempo quería irme de ahí, estaba orando y peleando con Dios, ¿no? Hasta que en un momento le digo, pero mira lo que está pasando, por esto me quiero ir. Y sentí en mi corazón que me decía Dios, bueno, por eso necesito que ahora te quedes, ¿no? Entonces, bueno, como cristianos, digamos, batallar esta lucha que muchas veces va más allá de lo que nosotros estamos viendo o sintiendo en el momento. Gracias, Eugenia. Me parece que Daniel había pedido la palabra, ¿sí? Sí, gracias. Perdón. Ahora sí. Simplemente a veces intentando retomar un poquito o recopilar un poquito lo que todos estuvieron, las participaciones, incluso obviamente la de poder el invitado. Vemos, y rescatando también algo que decía Eduardo, que la vulnerabilidad no vende, sin embargo, se mencionaron también las bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas está bien latente la carencia. Dichosos, felices, ese Macarios, la alegría fluyendo desde adentro, desde la carencia, porque eso también no solo nos identifica la carencia también o la fragilidad como misión o como forma de encararlo, sino que además nos hace más cercanos al otro. Y también se hablaba del hecho de cuando nos acercamos al otro a servir, que por lo general, o el prototipo que usamos es desde una relación asimétrica. Yo me paro desde el saber, y yo que sé, y yo que tengo la verdad, te la comparto a vos que no sabes nada, o que estás más abajo, o te miro inconscientemente por arriba del hombro. Simplemente recordar eso, ponderar la fragilidad que nos recuerda, que nos confronta, que nos permite reconocernos y aceptarnos como incompletos, y que nuestra completud está en él, ¿no? Gracias. Muchas gracias por hacer esa recopilación. Ya es tiempo de terminar, lastimosamente hay tanto que se queda en el tintero.
pero les animo a volver al foro y ver las respuestas que han recibido sus comentarios, o hacer un comentario ustedes mismos. Quería pedirle a Alberto que pueda cerrar este tiempo de reflexión con una oración. Entonces, te cedo el micrófono, hermano. A ver, ahora sí. Voy a leer la oración. Me gusta mucho algo que aparece como bendición franciscana, así que lo deseo de todo corazón para todos, y lo hago mío también. Que Dios te bendiga con la incomodidad frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga con la ira frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente, para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Que Dios te bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellas y aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre y guerra, para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo, para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible. Amén. Amén. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima semana. El tema va a ser Carpe Diem. Y vamos a tener a Ruth Padilla de Bosch con nosotros. Y espero que también a Joel y Luis, si se animan. Pero definitivamente a Ruth.